En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestro programa Temas de Fe Católica. Hoy con nuestro segundo tema sobre la Eucaristía. Hoy vamos a hablar sobre todo desde la perspectiva de la Eucaristía como sacrificio. La Eucaristía es el mismo sacrificio de la misa. Y el primer título es la dimensión sacrificial de la Santa Misa, ¿no? Entonces, es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz que se hace presente de un modo misterioso en el altar, en ese altar en el que el sacerdote es Cristo mismo. Durante la misa, cuando dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, es Cristo el que presta su voz a ese sacerdote. Entonces, en un sentido propio y singular, nuevo respecto a los sacrificios de las religiones naturales y a los del Antiguo Testamento, porque naturalmente surge, vemos en la historia, ¿no?, ese afán de ofrecer un sacrificio a los dioses, ¿no? En México, ¿no?, a Huichilobos, se le ofrecían corazones humanos en esas pirámides tremendas, ¿no? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos muchos sacrificios. Bueno, este es el sacrificio por antonomasia. Es el sacrificio del Verbo, del Emanuel, del esperado, del deseado, del Señor, ¿no? El sacrificio para la redención de los hombres, el sacrificio por el que justamente pide perdón nuestro Señor al Padre, en nombre de todos los hombres. Es sacrificio porque representa, o sea, hace presente, el sacrificio de nuestra redención, y porque es su memoria y aplica sus frutos. Ya lo veremos, los frutos de la misa, ya lo veremos, son los mismos frutos de la cruz, ¿no? La Iglesia entonces, al celebrar la Eucaristía, por un lado, acoge, recibe ese don recibido de nuestro Señor, y también participa en el sacrificio de su Señor, ofreciéndose con Él al Padre por la salvación del mundo. Por eso veremos que es más adelante sacrificio de Cristo y sacrificio también de la Iglesia. Entonces, la Santa Misa, sacrificio de Cristo, sacrificio de la Iglesia, lo vamos a ver más adelante en profundidad. Repetimos para fijar, porque esto es importante. La Santa Misa es verdadero y propio sacrificio por su relación directa con el sacrificio de la cruz. Y esta relación fue instituida por Jesucristo en la última cena, recordarán, cuando en ese momento el Señor entrega a los apóstoles el pan y el vino, o en el pan y en el vino entrega su cuerpo ofrecido como sacrificio y su sangre derramada en remisión de los pecados. Y así el Señor en la última cena anticipa, con este rito, lo que acontecerá luego en el Gólgota, en la cruz. Y desde entonces la Iglesia cumple con aquel mandato de nuestro Señor. Recordarán ustedes que nos dicen, Hijo del Señor, bueno, haced esto en conmemoración mía, haced esto en memoria mía, hagan esto como memorial mío. Entonces la Iglesia tiene esa misión de hacer presente la muerte del Señor, su sacrificio, hasta que Él vuelva. Esa misa que participa de la eternidad, ¿no? Porque así como el sacrificio del Señor es eterno, nosotros al participar de la misa podemos imaginarnos que estamos en el Gólgota, junto a la Santísima Virgen, junto a San Juan, junto a las santas mujeres, ¿no? Entonces, en esta celebración pascual se hace presente el Señor, o ese sacrificio, ese misterio pascual, presencializa la persona del Señor, y también el evento salvífico conmemorado, o sea, la cruz, ¿no? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización, ¿bien? Hace presente, actualiza, no es algo que lo recordamos, no es algo que está en el pasado, no es una mera efeméride, no, actualiza, hace presente. Y también la ofrenda sacramental
de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo, nos dice el número 1362. Y el número 1085 dice que cuando la Iglesia celebra la Eucaristía por la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, se hace presente. Esto es una idea importante, se hace presente, actualiza. La misma víctima, con mayúscula, Jesús, la víctima que se entrega al Padre. Ahora gloriosa, el mismo sacerdote, también con mayúscula, Jesús en el sacrificio de la cruz, Jesús en la misa es víctima y sacerdote. El mismo acto de oferta sacrificial, la oferta primordial de la cruz, inseparablemente unido a la presencia sacramental de Cristo, oferta siempre actual en Cristo resucitado y glorioso. Realmente un misterio impresionante. Cuando vamos a misa tenemos que justamente ponernos en situación. Yo recomiendo vivamente ver la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no? Que el Papa Juan Pablo dijo, fue así o es así, ¿no? O sea, la pasión del Señor, la muerte del Señor, a eso vamos a misa, a revivir ese misterio pascual. Es el mismo sacrificio, solo cambia la manifestación externa, porque en el Calvario, esa manifestación es mediante la pasión y muerte del Señor, y en la misa es a través de ese memorial del sacramento. La doble consagración de pan y de vino en la plegaria eucarística es imagen sacramental de la inmolación de Jesús en la cruz. Veamos ahora la Eucaristía, sacrificio de Cristo, te decía, y sacrificio de la Iglesia también. Entonces, la Santa Misa es sacrificio de Cristo y de la Iglesia. ¿Por qué de la Iglesia? Porque de la Iglesia, porque cada vez que se celebra el misterio eucarístico, cada vez que se celebra la Santa Misa, la Iglesia participa en el sacrificio de su Señor, entrando en comunión con Él y con los demás bienes de la redención que nos consiguió. Entonces, toda la Iglesia, por un lado, ofrece el sacrificio y se ofrece a sí misma, porque justamente la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Se ofrece con su cabeza al Padre por el Espíritu Santo. Así lo afirma la tradición en la liturgia, en las enseñanzas de los padres y también en el magisterio. Y el fundamento de esta doctrina, de esa unión entre Cristo y sus miembros y su cuerpo, fue expuesto en la Sacrosanctum Concilium número 7 del Concilio Vaticano II, que dice que en esta obra tan grande por la que Dios perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. Entonces, la Santa Misa es sacrificio de Cristo, la Santa Misa es también sacrificio de la Iglesia, ¿no? Y esta participación de la Iglesia, recordémoslo, fue pedida, fue ordenada por el Señor, cuando Él dijo, hagan esto en memoria mía, haced esto en conmemoración mía, hagan esto como memorial mío, ¿no? Y así participa todo el pueblo de Dios, ¿no? Los fieles corrientes, los bautizados, que no son meros espectadores, no deben ser meros espectadores de un culto realizado por el sacerdote, sino que los fieles tienen que participar en ese sacrificio eucarístico porque ellos tienen, o sea, los fieles corrientes, los laicos, todos los bautizados, tienen ese sacerdocio real, tienen ese sacerdocio común, pertenecen a esa nación santa. Y así justamente los fieles ofrecen el sacrificio de las propias obras. Cuando vas a misa, los domingos, ofreces a Dios, al Padre, junto con Jesucristo, todas esas obras que has hecho, esos proyectos, esos deseos,
esas cosas buenas, ¿no? Y así efectivamente cuando el sacerdote presenta las ofrendas, es la patena con la hostia, con el vino, bueno, que allí estén también tus ofrendas, tus sacrificios, tu vida. Esa participación de los fieles es en unión con Jesús. Hay que unirse al sacrificio de la cruz, ¿no? Por eso te repito, es el sacerdocio común de todos los fieles, ¿no? Y así la Iglesia, en unión con Cristo, ofrece el sacrificio eucarístico y se ofrece ella misma se ofrece, ¿eh? Como cuerpo de Cristo, la Iglesia, como esposa de Cristo, está inseparablemente unida a su cabeza y a su esposo. La liturgia, en la plegaria eucarística, en el canon de la misa, dice esta oración así textual: dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente. O sea, todos los fieles están llamados a ser ofrenda permanente, como Cristo. Están llamados a identificarse con Cristo. Están llamados a unirse al sacrificio de Cristo, ¿eh? Y esta participación de los fieles consiste en esa unión interior. Por eso cuando hablamos de esa participación fructuosa de la misa, no tiene tanto que ver con que uno pueda llevar las ofrendas o hacer las lecturas o pasar la colecta, sino que la participación pasa fundamentalmente por la unión con el Señor, en la Iglesia, por el Espíritu Santo, que también nosotros nos entregamos como ofrenda al Padre. Esa es la participación. Por eso es muy oportuno prepararse para ello y también es muy oportuno recordar estas cosas en la misa, para no quedarse solo en lo superficial. Esta doctrina que hemos enunciado tiene una importancia fundamental para la vida del cristiano, porque en la medida en que nosotros aprovechemos mejor la misa, nos enriqueceremos muchísimo más. Ya lo diremos, la misa tiene que ser el centro y la raíz de la vida cristiana, es el lugar para identificarnos con el Señor, porque además estamos llamados a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo. Por eso la Santa Misa es algo que hay que cuidar y hay que agradecer, porque es el tesoro que tenemos en la Iglesia, ¿no? Por ese sacerdocio real que tienen todos los fieles, es decir, con la intención de ofrecer la propia vida, uno se ofrece toda la vida sin mancha de pecado. Nos ofrecemos al Padre con Cristo, Él es la víctima inmaculada, en sacrificio espiritual existencial, restituyéndole con amor filial y con la acción de gracias todo lo que de Él han recibido, ¿no? O sea que me uno a vos, Señor, en la misa. Yo como celebrante, evidentemente, también tengo una particular responsabilidad porque en ese momento estoy siendo Cristo, pero todos los fieles, todos los que participan de la Iglesia, de la misa, están llamados a unirse al sacrificio del Señor, ¿no? Y realmente a entregar la propia vida, a entregar como ofrenda la propia vida, sin mancha de pecado, purificado, Así, los fieles deben procurar que la Santa Misa sea realmente, te lo decía, el centro y la raíz de la vida interior. Tenemos que nutrirnos de la misa, nutrirnos de la Eucaristía, nutrirnos de Cristo, ¿no? Y esta es justamente la mejor manifestación de esa alma sacerdotal que tienen que tener todos los bautizados. Vamos a hacer aquí una pausa, ¿no? Vamos a ver cómo el Papa justamente nos invita a participar piadosamente de la misa y el Papa nos invita justamente a dejarnos transformar en la misa por Cristo. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, lleva al encuentro con Dios y el prójimo con el alimento del mismo Cristo que se queda con nosotros y nos envía al anuncio del Evangelio.
Este mes, el Papa Francisco invita a rezar para que los católicos coloquen en el centro la celebración eucarística y se viva el encuentro cercano con el Señor. El nuevo video del Papa invita a poner la celebración de la Eucaristía en el centro de nuestras vidas. Es la presencia de Jesús, es profundamente transformadora. Jesús viene y te tiene que transformar. Explicando que es Cristo quien se ofrece en la Eucaristía, Francisco nos llama a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. Si al salir de misa estás igual que como entraste, algo no funciona, comienza diciendo el Papa Francisco en este video, en su nueva intención de oración que se confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa. El Santo Padre invita a poner la Eucaristía en el centro de nuestras vidas. Nos invita a mirar esta celebración no como una obligación ritual, sino más bien como un encuentro con Jesús resucitado, pues la Eucaristía es la presencia de Jesús que es profundamente transformadora. En este video del Papa Francisco explica la lógica de la Eucaristía, una que nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Así también lo había indicado en un Ángelus de junio del 2021 cuando puso de manifiesto que Jesús, en la culminación de su vida, no reparte pan en abundancia para alimentar a las multitudes, sino que se parte a sí mismo en la cena de la Pascua con los discípulos. El Santo Padre dedicó en el 2017 una serie de catequesis sobre la Santa Misa. En una de ellas recordó que la Eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones de salvación de Dios. El Señor Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre ustedes toda la misericordia y su amor como hizo en la cruz, dijo entonces, para renovar nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Acompañemos al Santo Padre en su oración para que por medio de la celebración eucarística se pueda verdaderamente vivir un encuentro con Jesús y el prójimo en el caminar de una iglesia en salida que celebra, se alimenta y vive la adoración de la Eucaristía. Volvemos de la invitación del Papa, que pidamos, que recemos para que efectivamente los cristianos sepamos aprovechar la riqueza que se nos ofrece en la Santa Misa. Y volvemos justamente a los fines y los frutos de la misa, que son los mismos fines y los mismos frutos que nos dio el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Esta identidad de fines se basa, por un lado, en la intención de la Iglesia, pero especialmente en la intención de Jesucristo, pues aún son actuales los fines por los que se ofreció su vida al Padre. Y estos fines son: el primero es un fin de adoración, alabanza, Jesús que se ofrece al Padre, ese fin latréutico. Nosotros vamos a la misa fundamentalmente a adorar al Señor, vamos a adorar. A veces dicen, bueno, yo no voy a misa porque no sé, ¿no? O yo voy porque me siento bien. Bueno, ojalá uno se sintiera bien en misa, pero uno fundamentalmente a la misa va a adorar a Dios, nuestro Padre, Dios, Creador, a quien le debemos la vida, la existencia. O sea que el primer fin de la misa es el fin latréutico, alabanza, adoración a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. También vamos a dar gracias, es el fin eucarístico. Damos gracias a Dios por la creación y damos gracias a Dios por esa nueva creación que es la redención. También es el fin de la Iglesia, el desagravio, es lo que se llama el fin propiciatorio, o sea, pedir perdón por mi culpa, por mi gran culpa. Vamos a pedir perdón por los pecados personales, por los pecados de los hombres. Vamos a desagraviar por tanta indiferencia a nuestro Señor. Y también el cuarto fin es el impetratorio, o sea que vamos a pedir a Dios sus dones y sus gracias para nosotros, para la gente que queremos, para el mundo en general, ¿no? Y estos fines se expresan en las diversas oraciones durante la misa, especialmente en el Gloria, en el Credo, cuando rezamos la plegaria eucarística en las distintas partes, el prefacio antes del Sanctus, la epíclesis, la anamnesis, las intercesiones,
la doxología final, per ipsum et cum ipso et in ipso, por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la gloria del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, dicen los fieles, responden así esa afirmación. También en el Padre Nuestro y en las oraciones que son propias de cada misa, ¿no? Cada misa tiene como oración propia la oración colecta, la oración de las ofrendas y la oración de la después de la comunión. Y los frutos. Bueno, los frutos son los efectos de la Eucaristía, ¿no? Los efectos que se consiguen en el alma de los fieles. Entonces, por un lado, ese crecimiento en la gracia santificante y, lógicamente, una más intensa conformación con Cristo, que es la llamada a la santidad, la llamada a la santidad, la llamada a la perfección, es la llamada a la unión con Él, a parecernos a Él, a ser Cristo, ¿no? Estos frutos serán mayores o menores según la participación, según cómo sea la participación, según cómo uno se preparó, según cómo uno está allí, según las disposiciones, ¿no? Y evidentemente se podrá aprovechar mejor cuanto mejor preparados estamos, cuanto más también unidos a Cristo en este sacrificio estamos, ¿no? Entonces, por un lado, aprovecha de estos frutos de la misa toda la iglesia. Toda la iglesia aprovecha cada misa, ¿no? La iglesia del cielo, la iglesia purgante, la iglesia de la tierra. Pero después también pueden aprovecharlos, por un lado, el sacerdote celebrante, todos los participantes a esa misa, o aquellos que sin estar presentes se han unido espiritualmente a la celebración, ¿no? Y también se benefician aquellos por quienes la misa se aplica, que pueden ser vivos y difuntos. Cuando hablamos de la aplicación se refiere a una especial oración de intercesión. Entonces rezamos por tal difunto, o rezamos en acción de gracias por el aniversario de casados, ¿no? Entonces, esas intenciones de la misa, ¿no? Que cuando el sacerdote además ha recibido un estipendio, ¿no? Está especialmente obligado a rezar la misa por aquello que se le ha dado ese aporte, esa ofrenda, ¿no? Bueno, la Eucaristía es banquete pascual de la Iglesia, banquete pascual, ¿no? Es banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua es el paso, ¿se acuerdan? El paso, la Pascua judía, el paso, ¿no? Jesús, su Pascua fue ese paso a través de su pasión, muerte y resurrección y ascensión gloriosa, su vuelta al Padre. Entonces Jesús con su Pascua, con su entrega, con su pasión y muerte y resurrección, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio, ¿no? ¿Se acuerdan cómo Jesús, cuando lo reveló, que lo cuenta Juan, el evangelista Juan en su capítulo 6, entendieron muy bien, ¿no? Cuando Jesús dice: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna, ¿no? O sea que efectivamente el Señor revela que ese es su cuerpo, esa su sangre es verdadera comida, verdadera bebida. Entonces, la misa es, decíamos, por un lado, memorial sacrificial, en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz, y también banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Esa comunión, el regalo maravilloso, porque en las palabras de la consagración se realiza la transubstanciación y lo que antes era pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo, lo que antes era vino deja de ser vino para ser la sangre de Cristo, y los fieles están llamados a alimentarse, a nutrirse con ese pan de vida, que es la comunión. Comulgar significa recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. O sea, el Señor hizo algo que no podemos hacer nosotros. Cuando una persona se tiene que ir de viaje, ¿no? Podrá dejar una carta, una foto, un video, un audio,
pero lo que no puede hacer es irse y quedarse a la vez. Bueno, Jesucristo, que tenía que volver al Padre en este sacrificio eucarístico, pudo hacer eso, volver al Padre, pero además quedarse entre nosotros en la Eucaristía, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Esta Santa Comunión está ordenada por Cristo. Tomad y comed, es imperativo, ¿no? Tomad y comed, todos de Él. Forma parte de la estructura fundamental de la celebración eucarística. Por eso, efectivamente, siempre se da la comunión, siempre comulga el sacerdote. Por eso con la comunión se cumple ese memorial instituido por Cristo. Recuerdan entonces que Jesús afirmó que este sacramento es necesario, es una condición para poder ser su discípulo. Repetimos, Juan 6, lo decíamos hace un ratito, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea que la Eucaristía mantiene en el cristiano la vida en Cristo, recibida en el bautismo. Nos da fuerzas para ser fieles a nuestro compromiso bautismal, para ser fieles al Señor. Y podremos vivir en Cristo, podremos difundir su Evangelio en la medida en que estemos nutridos, alimentados, en la medida que tengamos esa vida de Cristo que recibimos en la comunión. Por eso el deseo de recibir la comunión, explícito o al menos implícito, es necesario para alcanzar la salvación. En la Iglesia tenemos un precepto eclesiástico, ¿no? Lo dice el Código de Derecho Canónico, el Catecismo también, que justamente todos los mayores de edad, todos los bautizados en la Iglesia, están llamados a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo de Pascua, preparado con el sacramento de la reconciliación. Es un precepto, pero digamos un precepto que es lo mínimo, comulgar una vez al año. La Iglesia recomienda que comulguemos todos los domingos y fiestas de guardar, recomienda que si se puede, incluso diariamente. Saben ustedes que se puede comulgar fuera de la misa, eventualmente quizá, si uno tuviese unos horarios tan complejos, pero quizá alcanza a llegar a comulgar, qué bueno. A veces nosotros en el colegio, en el recreo del medio, el capellán nos daba la comunión, podíamos comulgar diariamente, realmente una bendición. Bueno, el ministro ordinario de la distribución de la Eucaristía es el obispo, el presbítero, el diácono de la distribución, porque de la confección es el obispo o el sacerdote. También es ministro extraordinario permanente el acólito. Y cuando es necesario, puede haber ministros extraordinarios de la distribución de la Eucaristía, que son fieles en los que el ordinario, o sea, el obispo diocesano, da las facultades para distribuir la Eucaristía cuando juzgue necesario para la utilidad pastoral de los fieles y no estén presentes sacerdotes, un diácono o un acólito, ¿no? Incluso en caso de necesidad en una misa, puede hacerlo para ese caso concreto, extraordinario, el sacerdote, para que alguien le ayude a distribuir la comunión si es que hay una multitud de personas que tienen que comulgar, ¿no? Pero para ser ministro extraordinario es una preparación, es un nombramiento del obispo, habitualmente por 3 años, para ser ministro extraordinario de la Eucaristía, ¿no? No está permitido, nos dice un documento del Papa San Juan Pablo II, que es la instrucción Redemptionis Sacramentum, ¿no? No está permitido que los fieles tomen la hostia por sí mismos, O sea, haría muy mal, es un abuso, si el sacerdote dejara, por ejemplo, el copón o el cáliz en el altar y vinieran las personas a tomar por sí mismos. No, el sacerdote tiene que distribuir, tiene que dar la comunión. Se debe distinguir el ministro
que dispensa el don de la Eucaristía es distinto del sujeto que lo acoge agradecido. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. No les traje la bibliografía porque es la mitad del tema 22.2, ¿no? Es un tema extraordinariamente interesante, importantísimo. Por eso también me da mucha alegría poder dedicarle 3 programas a la Eucaristía. Tenemos que enamorarnos del Señor de la Eucaristía, tenemos que conocer mejor lo que es la Santa Misa, tenemos que aprovechar este don, este regalo maravilloso que nos ha dejado el Señor. Como siempre les recuerdo, ¿no?, el Catecismo de la Iglesia Católica, aprovechar para leerlo despacio, quizá algún comentario. Y además, sobre la misa, hoy que tenemos todo accesible, uno pone en un buscador en internet y encontrará muchísimos textos y videos, ¿no?, de lo que es este tesoro de la Eucaristía. Continuaremos entonces la semana que viene con este tema para finalizar este último tema sobre la Eucaristía. Les recuerdo entonces que los programas anteriores los pueden ver en www.latele.com.pi, la página web de la tele, y también están en una lista de reproducción en YouTube y también están en Instagram. Entonces, hasta la semana que viene, si Dios quiere, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.